Ezequiel capítulo 22, ¿lo tenemos ahí? Vean que es bien importante que nosotros leamos la palabra del Señor, ¿verdad? Dice la Escritura esta mañana, Ezequiel 22, vamos a leer del verso 28, y dice la Escritura: y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinación, mentiras, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y que se pusiesen en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Vamos a tomar nuestros asientos esta mañana y vamos a estar reflexionando en esos versículos de este libro de Ezequiel, hermano. Y esto es bien triste y esto es bien lamentable cuando uno se pone a analizar las cosas, porque no solamente de repente venir a la iglesia el día domingo o venir a la iglesia de vez en cuando, sino que hay que tener una relación con el Señor, ¿verdad? Entonces miramos en este pasaje de Ezequiel en el capítulo 22, cómo estaba extendida la corrupción en ese momento, en ese lugar, ¿verdad? Cómo estaba extendida, ¿verdad?, la maldad aún entre los líderes de la iglesia. Porque es que los mismos líderes profetizaban mentiras y vanidades al pueblo. Hoy en día estamos viviendo estos tiempos, hermanos. Por eso dice que la palabra es la misma de ayer, hoy y de siempre. Y el ser humano es el mismo también. Seguimos nosotros haciendo cumplir, ¿verdad?, las escrituras. Y miramos aquí que dice que el Señor buscó hombres en la brecha, personas que estuvieran orando en ese momento, que estuvieran intercediendo en ese momento, y dice que no los encontró. Entonces quiere decir, ¿verdad?, que la oración de una persona o dos personas con sinceridad, con humildad, pueden que las circunstancias, ¿verdad?, cambien. Y el Señor aquí dice que había tanta maldad en estos momentos. Judá dice que estaba corrompido por todos lados, y Dios buscando personas de oración, y no encontró personas que conducieran a Dios, ¿verdad?, a las personas a ese temor, buscar esa relación con Dios, que la gente volviera, ¿verdad?, al camino correcto. Pero lamentablemente era una tragedia, ¿verdad?, porque no había, la iglesia estaban dormida a tal extremo que la mundanalidad y el acomodo espiritual estaba metido dentro de las iglesias. Y si nosotros somos buenos, ¿verdad?, lectores y analizadores de estas cosas, podemos darnos cuenta que estamos viviendo los mismos tiempos. Dice que aquí los profetas decían, a la gente le profetizaban vanidad, mentira, y había adivinación. Entonces, hoy en día estamos viendo lo mismo, hermano, lo mismo. La iglesia hoy en día no se está predicando la verdad, y donde se predica la verdad, la gente se molesta. Y entonces dice, es que muchos me regañan, es que es dura si la palabra es dura, la palabra no es fácil, la palabra es dura, porque yo creo que la palabra realmente no es dura, digo yo. Duros son nuestros corazones, que no queremos nosotros aceptar la verdad de Dios. Entonces, miramos aquí, ¿verdad?, cómo estaba la maldad, cómo estaba la corrupción en esos momentos, cómo estaba, ¿verdad?, la decadencia moral y espiritual. A nadie, ¿verdad?, se le enseñaba el camino correcto, el camino de oración, el camino del arrepentimiento y una sincera búsqueda de Dios para un avivamiento. No había quien enseñara eso. Hoy en día estamos igual, con demasiada frecuencia, ¿verdad? Vemos nosotros que hoy en día no se está enseñando eso. A la gente estamos todos, y saben que esto es bien peligroso, porque uno de repente mira que como que eso es contagioso. Nos estamos nosotros de repente acostumbrando a solamente ir de vez en cuando a la iglesia, a veces el día domingo, ese cada 15. Yo digo yo, qué triste. ¿Cómo se sentirá en estos momentos el Señor? Ver que no hay devoción en el ser humano, ver que no hay devoción en la gente, ver que no hay disciplinas en la gente. Hablamos de los que nos llamamos cristianos, ¿verdad? Ver que no hay compromisos entre el pueblo de Dios, ver que nos da igual estar aquí o no estar aquí. Entonces digo yo, el Señor en estos momentos, estamos viendo también los desastres alrededor del mundo, y no hay de repente quien diga, intercedamos a Dios misericordia. Yo creo que hasta en eso el ser humano nos estamos llenando el corazón, ¿verdad?, como de soberbia, que no nos importa, poco nos importa el dolor ajeno, el sufrimiento ajeno, no nos está importando como mucho, porque si eso nos importara, nosotros estaríamos haciendo grupos de oración, estaríamos diciendo, hermana, hay que orar, mira el dolor, mira el sufrimiento. No queremos. Fíjense que yo me acuerdo cuando estaban los acontecimientos de abril, yo me acuerdo que aquello era terrible ahí en Managua,
Y de repente yo me fui a una iglesia y yo le dije a un hermano, me sentía como con miedo, nerviosa de ver la muerte, de ver tantas cosas horribles. Y entonces yo le decía a unos hermanos, vamos a orar, reunámonos hermanos, hagamos un día aquí, un día ya oremos, hagamos ayuno. Hermana, cada quien que lo haga en su iglesia. Entonces yo digo, el mismo hombre, nosotros mismos de repente estamos cayendo en el divisionismo. Estamos dividiendo, no estamos uniendo a la iglesia. Hay una separación terrible en estos momentos. Cada quien es mi iglesia, yo tengo mi iglesia, vos tenés tu iglesia, yo estoy en mi iglesia, no tu iglesia. ¿Qué cosa es eso? Digo yo. Y si el Señor viene en estos momentos, ¿cómo estamos, hermano? Es triste y es lamentable que nosotros mismos de repente estamos dividiendo el cuerpo de Cristo, estamos dividiendo nosotros mismos, ¿verdad?, la familia de la fe. Y qué cosa más horrible, porque en el cielo no hay allá cuartitos para uno o para el otro. Ahí en el cielo, si nosotros no aprendemos aquí a vernos y a amarnos como hermanos, estamos en problemas, y problemas bien serios. Entonces vemos nosotros tristemente es esto que dice la palabra: y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y que pusiesen en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no los hallé. Entonces, imagínense qué tristeza que el Señor, ¿verdad?, con ese ojo que todo lo mira, buscó intercesores y no los encontró. Entonces, hermano, yo creo que es tiempo que nosotros despertemos, hermano, que ese no es la voluntad de Dios, que nosotros hacemos nomás el día domingo y nomás lo hagamos por una rutina. Voy a la iglesia, salgo de la iglesia, pero no tengo ningún compromiso, no hay en mi corazón compasión, no hay en mi corazón misericordia de ver, ¿verdad?, el sufrimiento, de ver la maldad, de ver cómo está el mundo. Fíjense que a mí me entristece cuando yo escucho esa división en personas que tienen 10 o 15 o 20 años de iglesia. No, es que vos tenés tu iglesia, es que yo tengo mi iglesia. Yo, mire, me pongo con una gran tristeza y enojo en mi corazón, porque digo yo, ¿hasta dónde llega la ignorancia de la gente, que no se dan cuenta de lo que están hablando, y que el que sale ganancioso es el enemigo con esas actitudes y con esas palabras? Entonces, la oración intercesora es necesaria en estos momentos, hermanos. Pero cuando uno mira que ni siquiera el día jueves queremos venir a la oración, siempre estamos poniendo un pretexto, una excusa, una mentira, para no estar en el lugar donde yo debo de estar, hermanos, intercediendo, rogando, suplicando a Dios que tenga misericordia. Yo digo, qué tristeza debe de sentir el Señor de ver que sabemos hacer lo bueno y no lo estamos haciendo. Ya eso se constituye un pecado en la persona. Saber que puedo hacer lo bueno con un tiempo, media hora que yo doble mis rodillas y media hora que yo interceda por almas perdidas, yo estoy haciendo lo bueno, lo que a Dios le agrada. Entonces dice la palabra, sabiendo hacer lo bueno, no lo están haciendo. Eso se constituye un gran pecado para nosotros. Entonces es necesario, hermanos, que nosotros volvamos a la senda antigua, volvamos al principio, no nos preocupemos por nuestra vida espiritual en estos momentos, ¿verdad?, por tener ese hábito nosotros en nuestra vida de oración. Entonces vamos a ver esta mañana nosotros la oración intercesora. ¿Qué es eso? No es cualquier oración. Entonces la oración intercesora es cuando una persona intercede por otra y ruega por su causa. Entonces la persona se interpone entre Dios y esa persona. Este ministerio es para todos los cristianos. Todos nosotros deberíamos de estar interesados. Además que esto es un don poderoso, el don de la intercesión. Entonces el intercesor debe tener un corazón compasivo y una conexión con Dios, lo que le permite orar eficazmente por otros y llevar sus cargas en oración. Entonces yo digo, para esto no es necesario que yo sea ni letrada, ni conocedora de tanta escritura, ni nada de eso. Se necesita que yo tenga un corazón entendido y que en mi corazón haya misericordia, tener ojos claros para darme cuenta cómo está en estos momentos el mundo. Y peor, cómo está la iglesia del Señor. Una iglesia desparramada, una iglesia que está mezclada, una iglesia que está fría, una iglesia que está bien entretenida en las redes sociales. Eso a mí me da una profunda tristeza. Ver el divisionismo, a veces en las mismas familias, ver cosas tan horribles, a uno le da tristeza porque te sentís como que estás en el mero desierto trabajando. Entonces, esto debería de preocuparnos grandemente a nosotros, hermanos, porque esto no es historia, esto no es cuento, esto no es asunto, hermano. Esto es cosa que deberíamos nosotros de preocuparnos. Entonces dice, un intercesor debe vivir en obediencia, ser perseverante, tener un buen testimonio y vivir en santidad. La oración intercesora es orar activamente
para que las fortalezas en la vida de otras personas se alineen al plan de Dios. Es una batalla contra los poderes espirituales malignos que requieren valor y diligencia. Usted ha leído el libro de Daniel, cuando Daniel dice que oraba y de repente dice que en la atmósfera había demonios que estaban deteniendo la oración de Moisés. Entonces digo yo, el enemigo está consciente que hemos recibido nosotros un arma poderosa para destruir aún fortalezas, para libertar almas que están cautivas, pero nosotros no la estamos usando. Entonces, miren qué tremendo es esto. Hay una batalla, ¿verdad? Nosotros no lo vemos. Si pudiésemos verlo con un microscopio, qué sé yo, con una pantalla, viéramos nosotros la gran lucha que hay, ¿verdad?, en la atmósfera de los demonios, espíritus malignos, y eso Dios nos ha dado poder aún sobre de esa hueste de maldad. Entonces, es una batalla contra poderes malignos, contra poderes espirituales. Entonces, la oración intercesora es una herramienta poderosa que Dios nos ha dado a su pueblo para generar cambios en el mundo. Se necesita así un corazón compasivo, perseverante y tener fe para tomar las cargas de otros. Entonces vemos en la Biblia nosotros, vamos al libro de Génesis, vamos a ver allí el primer intercesor en la Biblia. ¿Quién es ese primer intercesor en la Biblia? Pues es Abraham. Vamos a ver en el libro de Génesis, en el capítulo 18, bendito sea el Señor, Génesis capítulo 18 en el verso 16, y dice la palabra: y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra ¿no ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltaran de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablar y dijo: quizás se hallaren allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi Señor, si hablare quizás se hallaren allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare allí 30. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallaren allí 20. No la destruiría, respondió, por amor a esos 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez. Quizás se hallaren allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Gloria a Dios, porque miramos aquí nosotros este hombre, ¿verdad? Qué bonito cómo hablaba este hombre. Dice que Abraham hablaba cara a cara con Dios. Y Abraham estaba hablando con el Señor y estaba escuchando las respuestas del Señor. Y mire cómo estaba también en ese momento, ¿verdad? Había un gran interés en Abraham, pero ¿cuál era el interés? Que ahí estaba su familia. Ahí estaba Lot, su sobrino, con su esposa, y estaba con sus hijas. Entonces, él sabía que en Sodoma y Gomorra no había ni un justo. Y que Dios iba a destruir con fuego Sodoma y Gomorra. Pero entonces viene él y está intercediendo a Dios. ¿Será que oró solo una vez? ¿Será que oró 2 veces? ¿Será que oró 3 veces? Él estaba allí insistiendo, suplicándole al Señor que tuviera misericordia, que se hubieran allí por último, y comenzó con 50 y terminó con 10. Que por esos 10 yo le digo: 10 que hayan yo no voy a destruir.
Sodoma y Gomorra, pero lamentablemente no había ni uno, aún ni su sobrino era justo, porque él ya estaba mezclado, ¿verdad?, con la gente de Sodoma, ya las hijas estaban emparentando con la gente de Sodoma. Entonces no había en Sodoma gente justa, pero sí miramos a este hombre que tenía ese gran privilegio de platicar con el Señor, y que el Señor le está diciendo que no había nada, y está dándole a entender el Señor, ¿verdad?, los juicios que venían sobre este lugar, que estaba pervertido, que estaba corrompido. Pero él está haciendo, como decimos, la lucha, intercediendo, rogando, suplicándole al Señor que no destruya, ¿verdad? Entonces, pero como no había más nada que hacer, Dios da la orden y envía ángeles para que avisen a Lot, porque Dios conoce las intenciones del corazón, y Dios sabía que la preocupación grande que tenía Abraham era su sobrino que estaba allí y su familia que estaban allí. Entonces Dios manda, ¿verdad?, manda ángeles para que saquen a Lot y a su familia de ese lugar. Ya sabemos la historia, que la mujer, pues como estaba tan enamorada de Sodoma, del mundo, quedó en medio camino y no logró, ¿verdad?, llegar al objetivo. Pero ¿qué vemos aquí nosotros? Que Dios escucha, porque dice que Dios estaba escuchando los ruegos de ver la maldad que estaba en ese momento en el lugar de Sodoma. Entonces Dios escucha y Dios habla con Abraham, y Abraham comienza ese ruego, ¿verdad?, por el pueblo. Entonces aquí también miramos nosotros hombres como Moisés, que a lo largo del Éxodo, a lo largo del Deuteronomio, vemos a este hombre rogando, intercediendo nosotros, ¿verdad?, repetidamente por el pueblo de Israel, especialmente cuando se enfrentaban a la ira de Dios. Vamos a ver el Deuteronomio en el capítulo 9, en el verso 25, vamos a ver ahí, ¿verdad?, parte nosotros de cuánto este hombre rogaba, este hombre suplicaba, ¿verdad?, intercedía por el pueblo rebelde de Israel, a punto de que hasta él perdió la entrada, porque como se hastió de ver tanta rebeldía en el pueblo, tanta dureza en el pueblo. Entonces Deuteronomio en el capítulo 9, vamos a leer la palabra en el verso 24, dice: rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco. Me postré pues delante de Jehová 40 días y 40 noches estuve postrado, porque Jehová dijo que os había de destruir. Y oré a Jehová diciendo: oh Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad, que has redimido con tu grandeza, que sacaste de Egipto con mano poderosa. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. No mires a la dureza de este pueblo, ni a su impiedad, ni a su pecado. No sea que díganos de la tierra de donde nos sacaste, por cuanto no pudo Jehová introducirlos en la tierra que les había prometido, porque los aborrecía, los sacó para matarlos en el desierto. Y ellos son tu pueblo y tu heredad, que sacaste con tu gran poder y con tu brazo extendido. Y sigue este hombre, ¿verdad?, rogando al Señor, suplicando al Señor que Él tenga misericordia, ¿verdad?, de ese pueblo que Él ha sacado. Aunque Moisés sabía, porque aquí le dice el Señor que ellos han sido rebeldes. Desde que yo los conozco, le dice: ustedes han sido un pueblo rebelde. Pero a pesar que Él los ha conocido, que han sido un pueblo rebelde, Él viene y ruega delante del Señor. Dice que se postra delante de Jehová 40 días y 40 noches en ayuno y en oración, rogando, suplicando a Dios que tenga misericordia de este pueblo, que era un pueblo, dice, de dura cerviz. Nosotros sabemos hoy en día, ¿verdad?, que los seres humanos estamos bien duros, hermano. Estamos, pero mire que el pato nos quedó poco, la tortuga nos quedó suave. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros sabemos la palabra, conocemos la palabra, sabemos que nuestro Dios es un Dios celoso, sabemos que Dios quiere que lo amemos a Él por sobre todas las cosas, lo sabemos, pero no hacemos un esfuerzo por agradar a Dios, no hacemos un esfuerzo por obedecer a Dios, no hacemos un esfuerzo, ¿verdad?, por verdaderamente invertir tiempo como estos hombres, porque no solamente son estos hombres, tenemos a Elías, ¿verdad?, un gran intercesor, tenemos a Daniel, otro hombre que intercedía, tenemos a Jeremías, tenemos nosotros a Pablo, tenemos al mismo Señor Jesucristo intercediendo por nosotros, rogando misericordia a un crucificado. Miramos que Él dice: Padre, perdonalo. Ahí está intercediendo el Señor, ¿verdad? Hasta último momento Él está intercediendo por el pueblo, por el mundo. Entonces, hermanos, es necesario que nosotros nos preocupemos, que esta palabra nos preocupe en nuestro corazón. Hay una diferencia entre orar e interceder. Hay diferencias, ¿verdad? La intercesión implica pedir por las necesidades de otros, no por las mías propias, sino por las de otros ante Dios. Los que interceden hablan en favor de alguien para que obtenga un bien o sea liberado del mal. La oración es una comunicación personal con Dios, donde se adora, se confiesan los pecados
y se suplica por uno mismo. Entonces orar, todos oramos, pero interceder es algo muy diferente. Es orar, ¿verdad?, con el corazón, es sentir misericordia, sentir compasión por aquellos que están perdidos en estos momentos. Nosotros vemos cómo está el mundo convulsionado, y cuando leemos la palabra nos damos cuenta que la Escritura nos enseña y nos dice que el mundo entero está bajo el maligno, y sabemos que es el enemigo que ciega el entendimiento de las personas, que les pone una venda en los ojos para que por más que ellos vean, no entiendan, por más que escuchen, ellos no puedan entender. Entonces, si yo entiendo eso en la palabra, y yo entiendo de que es el enemigo que hace esta obra, deberíamos nosotros preocuparnos como pueblo de Dios, ¿verdad?, que hemos recibido esa arma poderosa, ese instrumento poderoso que es la oración intercesora, e invertir tiempo rogando. A veces ni por nuestras propias familias estamos rogando. A veces como madres tenemos hijos perdidos que están en el mundo inconversos, y no invertimos un tiempo de rodillas pidiendo a Dios con el corazón, ¿verdad?, que Dios los salve. A veces vemos el mundo, vemos la juventud, cómo está en la juventud la droga, vemos cómo están los hogares, vemos las noticias, cómo está la violencia en los hogares, la muerte en los hogares, los femicidios continúan, hijos que están matando, adolescentes de 14 años matando a sus padres, adolescentes que matan a sus hermanos. Vemos nosotros el mundo, cómo está la destrucción, hay inundaciones por un lado, vemos hambre por otro lado, guerra por otro lado del mundo, frío por otro lado del mundo, y vemos nosotros cómo está en estos momentos la palabra cumpliéndose, y vemos que la gente anda errante, corren para acá, corren para allá, pero no corremos a los pies de Cristo. Esa es la diferencia. La gente busca por todos lados, la gente se deshace de todo, pero no se deshacen de la carga para venir a los pies de Cristo, que es el mejor refugio que podemos tener, donde podemos encontrar misericordia, donde podemos encontrar el consuelo. Ahí no corremos, hermano. Tenemos una necesidad, corremos a prestar, a trampear, metemos la cara en vergüenza, cuando lo más fácil, mejor es correr a los pies de Cristo, humillarnos a Él, que Él ya conoce de qué cosas tengo necesidad. Yo sé que Él va a tocar corazones y va a proveer cualquiera que sea nuestra necesidad. Pero hasta allí de repente buscamos siempre lo más fácil, era meter la cara en vergüenza. Es más fácil eso que venir a doblar rodillas y pedirle misericordia al Señor. Entonces, hermanos, son los tiempos terribles que estamos nosotros viviendo, son los tiempos difíciles que la Biblia ya nos había advertido, ¿verdad? Y es el tiempo cuando tenemos que estar buscando nosotros más y más de la presencia del Señor. Debemos estar consagrando nuestras vidas, debemos estar nosotros pagando el precio ahí de rodillas, intercediendo, suplicando al Señor que tenga misericordia de nosotros. Y vemos que dice el Salmo 86, que dice aquí la palabra del Señor en el verso 11. Dice: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad, afirmaré mi corazón para que tema tu nombre. Entonces miramos aquí nosotros una oración, ¿verdad?, suplicante, una persona ahí por el deseo en su corazón de hacer la voluntad de Dios, un gemido de un corazón suplicante que desea, ¿verdad?, fervientemente hacer la voluntad de Dios. Yo creo que eso deberíamos hacer este día nosotros, pedir al Señor que tenga misericordia, como dice que este Salmo 86 en el verso 3, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Entonces alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Entonces, hermanos, esa debería de ser nuestra posición en estos momentos, rogar al Señor, suplicar al Señor que nos ayude, porque solos no podemos, que nos enseñe el Señor su camino para que caminemos en su verdad, que nos ayude el Señor, ¿verdad?, a andar, a afirmar nuestro corazón para que haya temor de Dios en nosotros. Entonces son las cosas terribles, hermanos, que estamos viviendo. Los juicios se nos están viniendo, se anuncian pestes, se anuncian plagas, se anuncia hambre para este mundo, hay enfermedades terribles, y ¿sabe qué? Y nosotros arrullando nuestra carne, que tengo pereza, que no quiero, que me duele, que me pica, que tengo aquí, que tengo allá, pero Dios ya sabe que son de repente excusas, mentiras que nos inventamos. Pero cuando realmente hemos entendido, la palabra nos manda que nos esforcemos, que hagamos un esfuerzo. Tengo pereza, pero Señor, ayúdeme, deme fuerza para estar en su presencia y clamar a usted misericordia. Que me duele tontería, Señor, deme fortaleza, porque yo quiero adorarte este día, quiero estar en tu casa, Señor. Podría ser que de aquel 8 de domingo que tenemos el hábito, no lleguemos al otro domingo, hermano. Entonces, pidamos también al Señor que tenga misericordia de nosotros, que nos dé entendimiento el Señor, ¿verdad?, que nos ayude a verdaderamente, como dice aquí el Salmo, a conocer sus caminos, a andar en sus veredas, a
afirmar nuestro corazón y amarlo a Él como Él manda, y a despertarnos del sueño, de la comodidad en la que estamos, y hacer la obra del Señor, que se necesita tanto en estos tiempos, hombres, mujeres de rodillas, intercediendo por este mundo que va a un abismo, hermano. Este mundo va así, mire, como una bajada, a un abismo. Y solo las oraciones pueden detener los juicios de Dios a esta tierra, o hacer que las personas entiendan y busquen, ¿verdad?, por sus almas. ¿Y quiénes somos? Somos nosotros. Hay un cantito que dice, no sé si lo he escuchado: enviado soy de Dios, mis manos listas están para construir con Él un mundo fraternal. Los ángeles no son enviados a cambiar un mundo de dolor por un mundo de paz. Me ha tocado a mí, dice, hacerlo realidad. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad. Entonces Dios nos habla por medio de la palabra, por medio de canto, por medio de las personas, pero no nos movemos, hermano. No nos movemos. Yo digo, lo triste va a ser cuando estemos en su presencia. ¡Ay, Señor, yo quería, yo iba! No, el infierno está adoquinado de buenas intenciones. Dios quiere que hagamos, no que solo tengamos la intención o tengamos el deseo. Yo quería, yo iba, yo tornaba, yo deseo. Hagámoslo, hermano. Este es el tiempo, este es el momento de despertar y de involucrarse y de tomar responsabilidades, y sobre todas las cosas, interceder por este mundo que está perdido. Que Dios tenga misericordia de nosotros, y esta mañana vamos a hacer ese tiempo de intercesión. Yo le invito a que usted se ponga sobre sus